Este proyecto nace en el marco del proceso comunitario intercultural de Leganés y es un proyecto que quiere responder a la situación actual que estamos viviendo. Una gran necesidad en la población, en la ciudadanía, pero también en la administración, en los recursos técnicos, de poder entender y procesar el impacto de esta pandemia. La motivación que me trajo a este taller sí que es cierto que era a nivel individual. Tenía necesidad de averiguar qué me pasa, porque esta situación de COVID ha sido difícil para todo el mundo y entonces creo que era necesario indagar un poco en qué pasaba. También a nivel personal me ha servido mucho para comprobar que no era la única persona que estaba solo y con esta sensación, estos pensamientos, o que pues compartíamos inquietudes y pesares y esperanzas, y entonces eso te ayuda a reforzar y a creer un poco en que bueno, pues no estás solo, a ver que hay posibilidad de hacer cosas y que es importante, que no está acabado y que hay esperanza. De alguna manera podríamos decir que necesitábamos poder transitar del trauma a la esperanza. Y solo desde la esperanza realmente podemos construir con unos cimientos fuertes, podemos imaginarnos el futuro que emerge. Y por ello generamos este proyecto, para poder acompañar grupos de profesionales, para poder acompañar representantes de la ciudadanía, en poder sentarnos, mirarnos a los ojos, mirarnos a las caras, aunque sea a distancia de 1,5 metros, aunque sea con mascarilla, para poder volver a ocupar el lugar de la presencialidad, algo que echamos mucho de menos. Somos seres sociales, somos mamíferos finalmente, la relación es fundamental en nuestro crecimiento. Los técnicos fundamentalmente estamos agotados, llevamos mucho tiempo y también yo creo que nos sentimos desconcertados porque es una enfermedad que cambia constantemente y no sabemos muy bien a qué atenernos ni cómo actuar. A mí personalmente este espacio me ha servido para parar. Al parar he podido reencontrarme con otras personas que están trabajando también en lo mismo y sentirme un poco más partícipe de una situación comunitaria. Una población que integra sus emociones es una población resiliente, que pasa de ser víctima a ser sobreviviente, y de ahí sí es posible generar respuesta, porque además necesitamos respuesta. Probablemente el mundo que viene no va a ser igual al mundo que dejamos, y esto es posible solo volviendo a conectar con nuestro poder personal, volviendo a conectar con nuestra fuerza. Y este proceso, este tipo de proyecto está orientado a eso también, a poder acompañar a reconectar con nuestro poder y a poder proporcionar herramientas para que profesionales y representantes de ciudadanía puedan acompañar procesos de reconectar con la confianza, reconectar con el poder, y de ahí construir una nueva manera de estar en este mundo.